Nosotros estamos ahora hablando de reformas con Úrsula Letona. No sé si vamos a ver si ella cree en las reformas o no, vamos a ver. Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, y Gino Acosta, de Peruanos por el Cambio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, rápidamente comencemos con los temas no de reformas, sino los temas de coyuntura política. El asunto, por supuesto, de la decisión, digamos, el archivamiento del proyecto de ley para que los mayores de 75 años con enfermedades, digamos, pudieran cumplir su pena en sus casas, es decir, el arresto domiciliario. Y ha llamado pues la atención de que Fuerza Popular no haya aprobado un proyecto que el presidente Kuczynski ha anunciado que él lo firmaría si es que el Congreso lo aprueba o lo propone. De modo tal que, digamos, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que Fuerza Popular no quiere que Alberto Fujimori, digamos, cumpla su pena en su casa? ¿Qué pasa, Úrsula? Por favor, una explicación sobre esto. Bueno, Jaime, nosotros hemos sido bastante claros en este tema. En primer término, es importante que la población conozca que el proyecto y todas las fuerzas políticas que estuvimos ayer en la Comisión de Constitución hemos coincidido, es un proyecto muy malo, un proyecto que tiene problemas de forma y de fondo. Y además el proponente, el congresista Vieira, tampoco ha podido sustentarlo adecuadamente. Empezó señalando que se había inspirado en el expresidente Fujimori y luego pasó un video. Lo que nos queda claro es que hay que legislar sobre temas de política penitenciaria en la tercera edad, sí. Pero lo que también nos queda claro es que en Fuerza Popular no damos normas con nombre propio y que además hemos señalado, por ejemplo... Pero, Úrsula, perdón, el congresista Vieira ha mencionado que hay, no sé cuántos dijo, 800 por lo menos presos que tienen más de 75 años y que están con enfermedades graves y que podrían calificar, digamos, esto es un asunto humanitario general, no solamente es para el presidente Fujimori, y políticamente el presidente Kuczynski ha dicho que firmaría eso, es decir, Jaime, no hay la excusa No, justamente a esa distinción. Si es que fuese así, si el supuesto de hecho general, que es lo que nos motiva a nosotros a legislar, los supuestos de hechos generales, fuese ese, procederían los indultos en bloque, como se ha venido dando. Lo que pasa es que, de verdad, y no sé si tú pudiste escuchar la sustentación, de verdad fue muy mala. El congresista no tenía... O sea que es perfectible esa ley. Yo creo que podría ser replanteado un proyecto y creo que es necesario con la idea del arresto domiciliario. Por ejemplo, tendría que precisarse si este es un beneficio penitenciario que aplicaría voluntariamente o aplicaría per se, que es uno de los temas de fondo que no estaba, porque él decía al final de su exposición que el que no quería no se acoja. O sea que Fuerza Popular estaría dispuesta a trabajar, a mejorar ese proyecto. Nosotros, este proyecto se ha ido al archivo, ese fue el dictamen. Bueno, entonces eso no limita, no limita que se puedan presentar nuevas iniciativas, pero también sobre el fondo, Jaime, y también lo hemos señalado, nuestra lideresa no está mezclando los temas de legislar con los temas familiares. Yo entiendo, y el día de hoy he visto carátulas de verdad bastante mezquinas, bastante duras, donde se señalan cosas que son falsas, de periódicos que siempre hostigaron al presidente Fujimori, que siempre denostaron de él, no solamente la República, Jaime, varios, y que hoy nos acusan de condenar al presidente Fujimori a morir en la cárcel. Creo que eso no nos hace bien, creo que eso no fomenta el debate. Nosotros nuevamente hemos venido a legislar sobre problemas generales. De hecho, la política penitenciaria... Ha dicho algo así como prefieren el cálculo político al corazón o algo parecido. Sí, ¿no? Yo lamento mucho las expresiones del congresista Vieira. Creo que, ahora entiendo por qué fue expulsado de Peruanos por el Cambio. Creo que tiene una actitud... ¿Y antes fue expulsado de Fuerza Popular? Claro, tiene una actitud poco fraterna, porque en realidad yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a no acusar o a no insultar a las personas. Nosotros tenemos que debatir con ideas, y las fuerzas políticas en el Congreso, ayer le hemos dicho, su proyecto es muy malo y va al archivo. Entonces, de ahí pretender vincular la situación de Keiko como hija. Keiko tiene una responsabilidad
con el partido, no mezcla los temas familiares porque es la lideresa de la primera fuerza de oposición, y yo entiendo la actitud, por ejemplo, del congresista Kenji Fujimori, que no tiene sobre sus espaldas ese liderazgo de la primera fuerza política, sino que puede hablar en su condición de hijo. Él ha sido claro, ha dicho... Él está pidiendo a Fuerza Popular que construyamos actúe para conseguir la libertad. Pero no es a través de este proyecto, Jaime, como se ha pretendido decir. Yo creo que son temas bien sensibles y que no merece el presidente... Hay un tuit de Marta Chávez sobre los titulares, a ver si lo podemos poner. 20 años de miseria de espíritu, portadas pérfidas del Pasquín en 1997 torpedeando el rescate de rehenes, hoy metiendo cizaña en la familia. Claro, en una familia. Y a eso me refería, Jaime, de que no podemos pretender que esto ha sido un tema inocente. Nos han querido, de cierta forma, enfrentar. Vemos que no lo consiguen. Nosotros seguimos trabajando juntos y lo vamos a seguir haciendo en beneficio del país. ¿Cuál es la percepción de ustedes acerca de este asunto? Digamos, el Fuerza Popular están pidiendo que Pedro Pablo Kuczynski otorgue el indulto, por ejemplo. Cosa que en teoría no debería ser imposible, aunque Diego García Sayán ha dicho que no hay problema con el tema de lesa humanidad. Sí habría problema con el tema de secuestro agravado, pero bastaría una ley para derogar el efecto, digamos, la carga negativa que tiene el secuestro agravado sobre el indulto. Lo que a nosotros nos parece muy claro, Jaime, es que parecería que en Fuerza Popular no quieren que Alberto Fujimori salga de la cárcel, porque el presidente lo ha dicho en todos los idiomas durante la campaña, cuando le han preguntado sobre este tema, que era un tema de campaña y un tema muy importante, y le ha dicho: yo no indultaré, pero estoy dispuesto a firmar el mismo día que me remitan una ley del Congreso dándole arresto domiciliario a las personas de 75 años, delicadas de salud, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar al 10º mes y esa ley no ha salido del Congreso. Lo de Vieira fue una iniciativa de Vieira que pudieron aprovechar en lugar de archivar, o mejorarla en lugar de archivar. Han decidido archivarla y hasta donde yo sé no han presentado un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, resolviendo todos los problemas formales que le encontraban. Ahora hago entender que van a presentar un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, pero vamos a ver si lo hacen, cuánto se demoran, pero ese era, digamos, el camino abierto. El presidente se había comprometido con eso, no con el indulto. Entonces tú puedes decir: oye, yo quiero el indulto, ya bestial, pero que se vaya a su casa y sigan peleando por el indulto, ya veremos más adelante. Una cosa no quita la otra. Prefieran que sigan la Irobe, ¿no es cierto?, lejos de sus hijos y sus nietos. Digamos, eso es lo que yo veo y no logro entenderlo, porque Fuerza Popular está, digamos, el líder histórico y el padre de Keiko y de Kenji es el que está preso. Y prefieren que siga la Irobe a que esté en su casa. Se nos hace muy difícil entenderlo. Esa posibilidad estaba ahí, sigue estando, Jaime, porque si corrigen los problemas formales que han encontrado, el presidente cumplirá con su palabra. Ahora, Klimper envió hoy día un tuit, ¿no? A ver si lo podemos poner. Un tuit, emitió: cuando una hija es capaz de sufrir en soledad sin contaminar ni enajenar políticamente al partido Habemos Estadista. Y luego recuerda que el compromiso que ella firmó en uno de los debates, diciendo que no utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Pero no es que esté utilizando el poder político, porque el propio presidente Kuczynski ha dicho: yo firmo, o sea que es el poder político de todos. Es decir, no es un poder político, no es que ella esté imponiendo nada. A ver, Jaime, tiene el consenso. Nosotros, en Fuerza Popular, somos la primera fuerza política del país. Para hacer estas leyes no necesitamos otra fuerza política, simplemente bastaría que empleemos, en términos de nuestros adversarios políticos, la aplanadora de los votos que nos dio la nación y aprobemos. Nosotros hemos sido claros, Jaime, nosotros no vamos a legislar con nombre propio. Si es que algún congresista quiere legislar a favor de las personas que están presas mayores de 75 años y dentro de ese marco de beneficios el presidente Fujimori decidiese acogerse, si es que calzaría, porque allá hay otro problema. Ayer, por ejemplo, el Frente Amplio
aliado de campaña del gobierno, amenazó claramente que tampoco podría ser vía beneficios penitenciarios. Entonces, nosotros lo que no vamos a permitir, y creo que te pediría que ese tema quede lo suficientemente claro, espero ser lo suficientemente claro, es que se siga manoseando un tema tan sensible con un carácter político. O sea, mi amigo Gino dice, lo del congresista Vieira fue algo espontáneo, no seamos ingenuos. O sea, el congresista Vieira ha dicho claramente que le pasó la norma al presidente Kuczynski y el presidente Kuczynski ha dicho que recibió la norma. Le fue a informar que ya había presentado una iniciativa y que quería su respaldo. Perdón. A ver, para terminar la idea, el presidente coordina con esta persona que ha sido de su bancada, cercano, porque tuvo un número muy cercano en la lista, y además el día que veíamos la norma de reconstrucción y el vocero Carlos Brus, que no hace más que insultarnos y denostar del fujimorismo, el mismo día dice que sí, que están evaluando la libertad, a nosotros nos parece que esto ha sido de verdad intencional. Muchas personas, y se especulan mil cosas, yo quisiera, es increíble las cosas que se especulan. Ese es un tema, están buscando enfrentarse en el gobierno con Fuerza Popular, están yendo un ánimo de ver cómo hacen para podernos dividir. Nuevamente, Jaime, nosotros estamos trabajando juntos por los problemas del país y en palabras de los voceros del gobierno, hemos sido un Congreso bastante colaborativo. Estamos trabajando juntos y sigamos esa línea de trabajar juntos. No dejemos que temas que son tan sensibles para la familia Fujimori hoy sean usados políticamente para cuestionarnos. Ha dicho que es una cosa intencional del gobierno para dividirlos. Yo no sé cuál es la relevancia de esa discusión, sea intencional o no. Lo que yo te digo es que había... ¿Podría haber sido intencional? No sé, no quiero entrar en esa discusión porque no tengo los elementos, pero ¿cuál es la relevancia de eso? Había sobre la mesa y en la agenda del Congreso una ley para permitirle la salida a su casa y han preferido archivarla. A pesar de que el propio presidente Fujimori está diciendo, oye, yo quiero salir, no quiero salir por indulto humanitario, ha dicho, ¿no? Quieren sacarme cuando ya me esté muriendo, por favor sáquenme ya que estoy bastante mal. Sí, eso lo ha dicho hace 2 días. Entonces, ¿cuál es la explicación para que por formalismo se archive eso? No logramos nosotros entender cuál es la lógica detrás de todo esto, salvo que les incomode mucho tener a Alberto Fujimori en su casa. Por aquí esto se ha prestado pues a muchos malentendidos. Efectivamente, del lado de Fuerza Popular algunos consideran que aquí hay una estrategia para dividir. A mí me parece muy maquiavélico pensar eso, ¿no? Porque la invitación de Pedro Pablo Kuczynski, de presidente, a Keiko Fujimori, a la ceremonia de la conmemoración del rescate de los rehenes, la mención que hizo el presidente fue una mención mucho más allá de lo que se le hubiese podido pedir. Dijo, calificó de eximia la gestión del presidente Fujimori en el rescate, usó la palabra eximia, y se refirió a don Alberto Fujimori. Fue una cosa realmente... Ahora, me parece ya muy forzado interpretar eso como en realidad como una estrategia perversa para dividir. ¿Tú crees que el presidente, Jaime, ¿tú crees que el presidente quería dividir? Yo lo que siento es que aquí ha nacido un ánimo de confrontación con un tema que termina siendo sensible. Keiko es la hija de Alberto Fujimori y no se puede acusar a Keiko Fujimori de que no quiere que su papá salga libre. O sea, por Dios, ¿a quién se le puede ocurrir una maldad de esa naturaleza? Y segundo tema, Jaime, que creo que es bien importante, es pasar de una prisión a otra. Yo entiendo, por eso, es pasar, a ver si me deja terminar, es pasar de una prisión a otra. Pero ¿por qué no le preguntan en qué prisión prefiere estar? ¿En la de Dios, en su casa? Pregúntenle ustedes que son de Fuerza Popular, por favor. Nosotros hemos hablado con el médico y Keiko ha estado con su padre. Su padre no quiere un arresto domiciliario. Y es un tema que ellos van a... Bueno, hay una vía judicial. Nosotros hemos recibido un mensaje distinto a través precisamente del médico de Alberto Fujimori, que estaban contentos con la idea de que pudiera salir a su casa y que les parecía bien
más allá que fuera el primer paso o el paso definitivo, porque siempre queda abierta la posibilidad del indulto, pero eso es lo que había, digamos, como posibilidad. En el marco de lo que tú has dicho, señalas bien, ¿no es cierto? Estaba esta ceremonia en la que va Keiko Fujimori, el presidente habla de voltear la página. Y hace este reconocimiento al padre. Y es en ese contexto lo que pasa es que al día siguiente que se abre la oportunidad de que él pueda hacer. Es incapaz de llamarla Keiko Fujimori. ¿Ah? El presidente es incapaz, le dice la hija de don Alberto es que estaba Fujimori. es que el tema era el rescate. Es la lideresa de oposición, Jaime. Ella está ahí presente como hija. No, pero eso es un exceso de susceptibilidad. Era un homenaje al rescate, Jaime, de los rehenes. No, la hija que edad tenía, no jugaba ningún papel, Jaime, en ese momento. No son exceso de susceptibilidades, ¿sabes por qué? Porque estas cosas son las que encienden el camino de una confrontación. No ayudan, Jaime. Nosotros, como dijiste, deberíamos estar trabajando reformas, que es lo que hemos venido haciendo. Estoy de acuerdo contigo que al día siguiente, por ejemplo, Martín Vizcarra, que es vicepresidente nada menos, dijo que el verdadero líder o el jefe de Fuerza Popular es Alberto Fujimori. Ahí sí que la malogró completamente, porque entonces ahí sí pareció una cosa construida. Pero nuevamente, ¿no? Jaime, eso sí fue una cosa. Si no es la señora Mercedes Arauz, es el señor Carlos Brus, si no es el mismo presidente el que luego del diálogo sale a decir otra cosa, pero siempre hay gente interesada en el entorno del presidente de vivir en este ánimo de confrontación. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver? Digamos, este es un asunto que debería poder conversarse entre gente de Fuerza Popular y gente del gobierno, de la bancada del gobierno, para ver cómo resolver el tema de Alberto Fujimori. Conversar. ¿Sabes lo que está pasando? Y eso me lo dice a mí Fernando Zavala. Keiko Fujimori no quiere conversar. No quiere conversar. Está quizás resentida porque lo mismo que estás diciendo tú, está resentida desde la derrota, no cree que hay un montón de digamos, troles en el gobierno que los destruyen, no sé. Entonces no quiere conversar y se venga ahora no, Jaime, no sé. Yo creo que es muy injusto, me sorprende de verdad, y me sorprende en negativo que Fernando Zavala afirme, porque cuando él ha solicitado a Keiko Fujimori conversar sobre el tema de la reconstrucción, ahí hemos estado, nos hemos quedado casi hasta las 3 de la mañana con el Premier y su equipo, y nosotros en el equipo trabajando juntos. Ustedes sí. Pero la coordinación para tener esas reuniones se ha hecho a través de Keiko. El presidente del Consejo de Ministros solicitó, nosotros tenemos canales, Jaime, nosotros tenemos un congreso. ¿Pero esos canales llevan el agua hasta el cerebro de Keiko Fujimori? En algunos casos, creo que no. Ella está al tanto, Jaime. O sea, hay temas que definitivamente ella está al tanto, es la presidenta del partido. Y hay otros temas que se manejan a nivel de los espacios que corresponden. Lo que no pueden... pero en este caso, a ver, Jaime, si me permites terminar de acuerdo en cómo manejar el tema de Alberto Fujimori. Definitivamente se podrán poner de acuerdo. Ese es un tema que compete... Tendrías que decir. Por eso, pero ese es un tema que compete a los hijos del presidente Fujimori, y si en algún momento, como presidente de la primera fuerza política del país, se le convoca, es una decisión que compete a Keiko. Yo lo que quiero decir, Jaime, es que nadie puede afirmar que no hemos tenido un diálogo alturado, que no hemos tenido una relación constructiva y una relación facilitadora de política pública, que es lo que nos toca. Cuando nos hemos sentado, y yo he escuchado a N ministros, y aprovecho la ocasión para agradecer, que hablan bien de nosotros en el Congreso y de cómo ayudamos al gobierno a solucionar problemas. No hay ninguna intención de venganza, ni ninguna intención de revancha. Hay un nivel en que hay comunicación, y esto me imagino que el propio Gino lo podrá atestiguar. Hay una comunicación entre funcionarios del gobierno, congresistas, ministros, congresistas. Eso está funcionando más o menos bien. De todos modos se derogan decretos legislativos que no debieron derogarse, se aprueban leyes que no debieron aprobarse. No vamos a entrar, podemos entrar un poco más adelante, pero se necesita algo mucho más ambicioso, un verdadero acuerdo sobre las grandes reformas que hay que hacer. Están pendientes la reforma de la descentralización, la reforma laboral, pero, la Jaime, reforma... En ese camino íbamos. Y eso requiere una reunión entre Keiko Fujimori y Fernando Zavala, o Keiko Fujimori y el presidente. El otro tema es que el presidente tampoco quiere convocar, me imagino.
Pero Jaime, ¿qué pasó luego del primer diálogo entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori? ¿Quién salió al día siguiente a petardearlo? Lo petardeó el presidente. Por eso, pues Jaime, nosotros hemos estado ahí. Nosotros estaremos ahí para trabajar los problemas del país. Y lo vamos a hacer, Jaime. Hay Violeta, congresista Violeta, está al teléfono, quiere participar. Gilbert Violeta, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Don Jaime, le saluda Roberto Vieira. ¿Cómo está usted? Roberto Vieira. No, bueno, está bien. Roberto, está bien, adelante. ¿Cómo? Lo que pasa es que nos dijeron que iba a intervenir Gilbert Violeta. Lamento las expresiones de Úrsula Letona. Yo le entiendo porque ella no es fujimorista, ella es una invitada. Yo renuncié a Fuerza Popular, nadie me expulsó, en primer lugar. En segundo lugar, este proyecto de ley beneficiaba a 850 personas, ancianas, enfermas. Entre ellos, obviamente, había un factor político que era Alberto Fujimori. Ellos ayer me engañaron prácticamente porque me invitaron a hacer la exposición en la Comisión de Justicia y manifestaron que no iba a haber debate, y por eso me retiré, y se retiró el general Donaire también, quien iba a exponer acerca de los adultos mayores en el ejército también que están padeciendo problemas. Entonces, ellos, cuando nosotros nos hemos ido, ellos han entrado al debate y sin ningún sustento, sin recibir informe del Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni el INPE, ni ninguna autoridad, ellos decidieron archivarlo a rajatabla. Hay una mala intención y lamento que la señora Letona haya sido la abanderada ayer de tirarle la puerta al líder histórico del fujimorismo. Bien, correcto. Muy claro, Roberto Vieira, su punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo dije en parte lo que él ha dicho, decir, hay 850, en fin. No lo dejaron participar. Yo no voy a referirme. La Comisión de Justicia la preside Salvador Heresi, que es de Peruanos por el Cambio. Todos sabemos que el presidente de la comisión maneja la comisión. Yo entiendo que el congresista Vieira no entienda bien los procedimientos porque es nuevo como nosotros, hay que empaparse un poquito más. Y segundo, yo le recuerdo al congresista Vieira que, a diferencia de él, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, yo milito en Fuerza Popular. Así que, para que se entere, yo soy de Fuerza Popular. Entonces, yo no voy a entrar a discutir con una persona que al parecer tiene temas personales. Yo creo que los temas del país se discuten con ideas y argumentos. Y el proyecto estaba mal planteado y no ha sido solo Fuerza Popular el que lo ha archivado. Lo que me parece injusto es que nos hagan responsable de esta crisis en la que estamos ahora, porque supuestamente nosotros hemos generado esta situación cuando en realidad lo que había es la posibilidad de que saliera de la Heroes y se fuera a su casa. Y se debe entender que ese camino estaba abierto, ellos son los que han decidido cerrarlo. Y ahora lo que ocurre, Úrsula, es que, claro, salen los voceros de la bancada de ustedes a decir que PPK tiene que indultar. O sea, PPK es el responsable de que Alberto Fujimori esté en la cárcel. No es exacto. Entonces, y ese es el tono, además. Ese es el tono. O sea, tiene que poner su firma, esa es la palabra, esa es la expresión, tiene que poner su firma en un papel. No le cuesta nada. Lo que dice el país, la mayoría de los peruanos quiere ver a Alberto Fujimori fuera, quiere que se indulte a Alberto Fujimori, y esa prerrogativa es la que le estamos pidiendo al presidente que la defina. Si el presidente, escuchando a sus aliados de campaña, a su vicepresidenta o a quien él estime conveniente, él es el presidente de la República, toma la decisión de indultar o no indultar al presidente Fujimori, nosotros somos respetuosos, pero lo que le estamos pidiendo es que zanje esta discusión, porque lo que está pasando es que esta discusión, que se está tornando netamente política, está afectando la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque nuevamente estamos permitiendo que situaciones externas influyan en lo que es importante. Entonces yo regreso, Úrsula, al país. tema de la necesidad de conversar, de un acuerdo político que
defina reglas, por ejemplo, en temas como este, digamos, el tema de Alberto Fujimori, ¿cómo lo vamos a manejar? No podemos seguir utilizándolo para generar diferencias entre el Ejecutivo, ¿no? O que puedan derivar en diferencias por la sensibilidad misma del tema, etcétera. Entonces, sentémonos a conversar acerca de cómo vamos a manejar ese tema, es decir, cuál va a ser, qué soluciones les podemos dar, qué reglas de juego vamos a manejar para manejar el tema, etcétera. Así como eso, hay temas fundamentales en el país que tienen que ser abordados y que no se abordan por falta de un acuerdo político, y más bien la falta de un acuerdo político hace que haya una cierta irresponsabilidad, a mi juicio, legislativa, como por ejemplo cuando se aprueba la cédula, se restituye la cédula viva de los militares, o se aprueba pasar los CAS de salud a la 728 en lugar de pasarlos al régimen de servicio civil. En ambos casos ha habido una coordinación etcétera. política, Jaime, en ambos casos, y yo te digo porque yo formé parte del equipo que trabajó la norma alternativa que hizo Frente Amplio sobre el CAS, y lo coordinamos con el Ministerio de Trabajo, y el texto sustitutorio del Ministerio de Trabajo nunca llegó después de 4 meses que nos sentamos a discutir. El propio Juan Cheput y el señor Olivas, que están en la comisión, que son de Peruanos por el Cambio, votaron a favor. Pero después eso fue observado por el Ejecutivo, ya ahí sí el Ejecutivo se puso las pilas, antes se durmió, de acuerdo, se durmió, pero después se observaron con argumentos y todo, porque el régimen de servicio civil les da todos los mismos beneficios que la 728, los mismos derechos y beneficios, pero con meritocracia. Ya tenemos que aprender que tenemos que avanzar hacia la meritocracia en todo. No es posible que se regale una seguridad absoluta a trabajadores que quedan los cuales y después ya no es posible exigirles nada. Y en la insistencia también votaron los congresistas de Peruano por el Cambio. Entonces, lo que no hay, creo yo, es en ambos casos, en los que ha citado, una coherencia entre lo que queremos hacer, porque yo me metí a la Comisión de Trabajo, y lo digo, para trabar reformas. Eso fue antes de la observación del Ejecutivo, que estuvo muy bien fundamentada. Sí, bueno, yo no voy a repetir lo que acabo de decir, pero... y otra víctima es, digamos, no es Fuerza Popular, pero ha ido acompañando, ¿no es cierto?, la opinión de grupos como Acción Popular en frenar la inversión. En el caso de Chinchero está clarísimo, ¿no? Y otra vez viene nuevamente la interpelación a Vizcarra. O sea, también hay un intento por, como dice Fernando Zavala, distraer la atención del Ejecutivo. En un momento en que empezamos, se ha aprobado la ley de reconstrucción en el Congreso, se ha manejado bien la emergencia, empezamos a caminar juntos, y otra vez lo de Vizcarra, cuando no es necesario, porque ya la Contraloría va a emitir un informe. ¿Por qué no esperamos que la Contraloría emita su informe? Se le quiere poner otra vez presión al Contralor para que el Contralor se vuelva a tirar para atrás. Y la otra víctima, si van las cosas como están caminando, va a ser la política de seguridad ciudadana. Que hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, por hacer una política de Estado que dure en el tiempo, que tenga consistencia. En eso se ha venido trabajando, se empieza a dar resultados en un contexto muy difícil, porque en este tema ha habido deterioro a lo largo de la última década, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se han ido haciendo, ha habido un deterioro. Eso se empieza a revertir, y en esas circunstancias vamos a interpelarlo a Sombrío por un incidente, digamos, bien menor, sin gran trascendencia. Se ha hecho una cosa desmedida alrededor de lo de Movadef, cuando tienes acá un gobierno que está empezando, como te digo, a dar golpes muy duros contra el crimen organizado. Entonces, los efectos de la falta de un acuerdo político como el que tú señalas son múltiples, vastos y tremendamente perjudiciales para el país, ¿no? Bueno, pero ahí el propio presidente Kuczynski podría tomar la iniciativa y llamar a Keiko Fujimori a una reunión y plantearle algo, porque en la reunión pasada auspiciada por Cipriani, resulta que el presidente no llevó agenda, no llevó ningún punto, una cosa inconcebible, si desaprovechó una gran oportunidad. Ahora estaríamos en otro mundo si hubiera dicho, bueno, Keiko, ahora tenemos que ponernos de acuerdo desde mi punto de vista en estas reformas, ¿qué te parece? Pero no seamos injustos con el presidente, porque el último gesto importante, tú lo has mencionado, ha sido el homenaje que le hace al gobierno de Alberto Fujimori, a él personalmente, a Keiko, y ¿cómo se llama este llamado a voltear la página?
buena. De acuerdo, entonces eso se concrete en algo. Y en ese contexto eso finalmente se traduce en la iniciativa de Vieira, y en lugar de ser bien vista, es vista como un acto de hostilidad. Entonces, pues no, claro, aquí ¿cómo te comunicas? A ver, ahora yo. Para que todos hablemos, porque esto parece un diálogo entre tú y que antes fue entre tú y yo. No tanto. Permíteme una pausa y regresamos con tu intervención. Okay. Seguimos conversando. Entonces, Úrsula está en uso de la palabra. Sí, yo, Jaime, lo que creo, y lo hemos manifestado, las interpelaciones son oportunidades. Y oportunidades porque es el caso, Jaime, que el tema de Chinchero ha causado pues mucho revuelo, ha habido mucho manoseo, la actuación del Contralor también, como bien lo señala Gino, ha sido contradictoria, primero dio opinión favorable, después no, y le hemos exigido, al menos yo en este programa y en otros públicamente, que él tiene que tener la reserva de la investigación. Pero lo que sí no comparto es que hay logros concretos. Nosotros vamos a exigirle al ministro Basombrío al momento de, porque hemos acordado enviar un pliego interpelatorio, para nosotros, y te lo digo personalmente, desde que yo juramenté en el Congreso, para mí el tema del terrorismo es un tema muy sensible. Y no podemos ser ajenos, no podemos ser ingenuos y decir que aquí el terrorismo está totalmente derrotado y que no hay rezagos. Hay rezagos, hay notas de inteligencia y queremos que el ministro nos explique qué está pasando. Hay 140 niñas violadas en Huánuco, respecto de lo cual la congresista Beteta, luego de tener una conversación con el ministro Basombrío y el ministro explicarle las razones por las cuales no podía intervenir en la investigación, también planteó la interpelación. Entonces nosotros sí creemos que hay temas que el ministro tiene que explicar, tiene que darnos las cifras que dice que le acompañan, y en el caso del ministro Vizcarra también. Él dijo, las cifras me acompañan y los insultos no me acompañan, pero los insultos también lo acompañan. Yo no lo insulto, yo creo que siempre que hago la crítica la hago en forma constructiva. Gino, ¿cuál es tu...? Úrsula dice que las interpretaciones son una gran oportunidad, pero ¿para qué? Pues la pasada con Jaime Savera fue una oportunidad para vapulear, para denigrar, para insultar, para maltratar. Y con frecuencia eso es lo que ocurre cuando los ministros van, no todos, porque, digamos, pero hay ministros que la pasan muy mal en el Congreso. Y me da la impresión de que el clima, ojalá que me equivoque, ojalá que sea una oportunidad, ¿no es cierto?, para demostrar que podemos discutir, digamos, muy alturadamente. No fue el caso con la única interpelación que hemos tenido hasta ahora, que es la de Savera. Realmente fue lamentable lo que ocurrió ahí, ojalá que no se repita. Eso fue un acto de barbarie, y eso así lo he calificado. Pero dice Úrsula que las cifras no son, cree que no hay buenas cifras. No, queremos que el ministro nos demuestre de dónde saca las cifras, cuáles son las cifras que lo acompañan, porque, bueno, lo que nosotros sentimos es que no. Es poco tiempo, ¿no es cierto?, para producir resultados, porque son 10 años de deterioro reconocido por Alan García y por Ollantumala en el terreno de la seguridad. Entonces, producir resultados 9 meses, iniciada una tercera gestión que tiene que enfrentar, no es fácil. Y sin embargo, las cifras del INEI dan cuenta de una caída importante de la victimización. Un proceso que ya se había iniciado antes, pero que ha continuado. Luego tú tienes, el INEI también hace la encuesta a empresas, que es una encuesta que la primera se hace a fines del 2014 y la segunda a fines del 2016. O sea que es los 2 últimos años. No es solo una evaluación de los resultados de este gobierno. Solo una cuarta parte de ese resultado tiene que ver con esta gestión. Pero la tendencia es buena. En donde menos hemos avanzado es en la percepción de inseguridad, pero digamos, yo con esos resultados me doy por bien satisfecho, y sobre todo, que me parece lo más notable de esta gestión, es el esfuerzo que se ha hecho, Jaime, por fortalecer la inteligencia policial y golpear a las mafias criminales de invasores de terreno, de sicarios. Es difícil medir cuál es el impacto de eso. Pero si tú comparas con periodos anteriores, la intensidad de los golpes que se ha venido dando no se ha visto en periodos anteriores, y eso se tiene tarde o temprano que empezar a traducir en menos violencia
y en menos delitos. Nosotros sentimos mucho la calle, Jaime, y bien se dice cuando se nos menciona que somos un partido más cercano a las bases, ¿no? al pueblo. Y yo visito mucho, y mis colegas también, en los asentamientos humanos, donde la delincuencia no ha disminuido, se ha incrementado. Estos casos que lamentablemente saltan a la luz a través de la prensa, de estas violaciones sistemáticas de niñas en comisarías, donde han pasado cerca de 9 años y no hemos sido capaces como autoridades de resolverlos, y creo que finalmente lo que sentimos es al ministro más distraído en otros temas públicamente. El ministro sale... Como las mafias criminales, digamos. Bueno, y también sale pues a hablar de las chicas reality, y hable de un acoso a una periodista. Yo creo que también ahí es oportunidad para hacer un mea culpa, Jaime, y por ejemplo, yo siempre que yo no estuve en la interpelación a Jaime Saavedra, los hechos denunciados eran bastante graves, pero lo que creo es que eso es lo que tiene que quedar, que tenemos que respetarnos, que podemos tener N diferencias. Por ejemplo, nosotros seguimos esperando, han pasado 9 meses, y ¿por qué aún no vemos el programa que se habló de que la policía volvía a los bancos a resguardarlos? Que ¿por qué no se ha implementado? Se habló de evaluar el tema. Eso lo acaba de anunciar el ministro. Por eso, pero han pasado 9 meses, Jaime, y ese no es un tema difícil. Hay cosas que se pueden hacer, que nosotros también hemos intervenido y hemos recomendado, y lo que sentimos es eso: no nos estamos respetando y no estamos siendo capaces de asumir también errores como fuerzas políticas, o de escuchar lo que el otro te propone, porque existen pues estas barreras que nos diferencian enormemente. A mí me da la impresión de que hay una política y una estrategia clara, y que empieza a dar resultados en, por ejemplo, la lucha contra las bandas, el crimen organizado. Este asunto de los celulares me parece extraordinario, que va a salir, que ya comenzó a aplicarse, pero en fin. Quisiera rápidamente terminar con un tema, y es que hoy día el propio presidente Kuczynski se ha referido a una ley, mejor dicho, a un decreto legislativo que sería modificado aparentemente por la Comisión de Constitución, y que tiene que ver con la posibilidad de que el sector privado participe en las plantas de tratamiento de agua potable, decreto que sería algo extraordinario. 1280. En realidad debería participar en la gestión misma de las plantas de agua potable, y no solamente de las plantas de tratamiento, sino las de generación de agua potable, pero eso por supuesto hasta se ha convertido en un tabú absurdo, pero esto está limitado en el decreto legislativo solamente a las plantas de tratamiento. ¿No es cierto? Y sin embargo parece que se lo quieren volar. Es que, Jaime, acá hay un tema de fondo. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales establece que es el alcalde la autoridad que actúa como concedente en los contratos. Esa es una ley orgánica que establece que los alcaldes en estas competencias son exclusivas, son inherentes a los alcaldes. Y lo que corresponde es que se modifique con una ley orgánica, que no es el caso del decreto legislativo. Tanto es así, Jaime, y lo hemos estado discutiendo en la Comisión de Constitución con el ministro Edmer Trujillo, con los técnicos del MEF, nosotros, participó también la Comisión de Vivienda a través de la congresista Glave, que hemos quedado en presentar nosotros el proyecto de ley orgánica. Bueno, entonces está resuelto el tema. Bueno, ¿sí? Ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco, ha estado interesante la discusión. Ojalá que sea posible empezar a conversar, no los temas técnicos en las comisiones, una conversación política entre las dos, entre el Ejecutivo y Fuerza Popular en buena cuenta, ¿no? Para empezar a definir cosas, porque Jaime, y en la interpelación es muy importante que la evaluación se haga en base a datos, pues. Porque claro, si tú dices, yo recojo en la calle mal ánimo, de todas maneras estamos perdidos. Sobre todo en el tema de seguridad, por las razones que te he dicho, porque el deterioro es de hace muchos años. No va a haber Hay que ver las estadísticas, cuál es la tendencia. ¿Estamos mejorando o seguimos retrocediendo? Claro. Y eso no se quiso respetar con Saavedra, ¿no es cierto? Los resultados para Saavedra lo favorecían completamente, pero no quisieron ni reconocer la validez de la prueba. Saavedra no ha ido. Entonces, por eso es que da tanto miedo ir a estas interpelaciones, ¿no es cierto? No ha ido, fue por un hecho de corrupción, donde él le aceptó la renuncia a la funcionaria que supuestamente había cometido la corrupción, y ese fue el kit de la interpelación. Lo mismo quiso Luz Salgado como presidente del Congreso cuando reventó un hecho de construcción. Igualito, y Luz
y Jaime Luz se lo tuvo que ir, y sacó ahora es y jefe pidió que de intervenga la educación del Banco Contraloría. Mundial. Actuación totalmente distinta. Bueno, pero ojalá pues que efectivamente, porque dicen que en realidad el ánimo de la mayor parte de la gente de Fuerza Popular en la bancada es censurarlo. Bueno, lo ha dicho la propia Lourdes Alcorta, ha dicho la gente, la bancada lo quiere censurar y lo va a censurar, una cosa así. Yo personalmente puedo decir que hay muchos de nosotros que hemos manifestado la necesidad de interpelar al ministro Grasombrío y que queremos escuchar sus explicaciones. Yo no lo he escuchado cuando ha ido al Congreso la última vez y me gustaría escucharlo. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación, ha sido interesante la conversación. Vamos a una pausa.